Mi esposo me sorprendió con su amante en su fiesta de cumpleaños sorpresa que organicé, pero la vida lo sorprende con un golpe literal y figurativo. Desde que tengo memoria, mi esposo siempre me ha expresado lo significativo que sería para él cumplir 40 años. Su padre falleció a los 39, así que tenía un solo deseo particular, vivir más que su padre. Cuando se acercaba su 40º cumpleaños, empecé a pensar en lo especial que sería organizarle una fiesta sorpresa. Quería planear una celebración en la que pudiera estar rodeado de las personas que más lo querían, su familia y amigos más cercanos. Así que me esforcé al máximo en la planificación. Quería que todo fuera perfecto, desde la lista de invitados hasta la decoración. Incluso extendí una invitación especial a mi suegra, Cheryl. Cheryl y yo siempre hemos tenido una relación cercana, y sabía cuánto significaría para mi esposo tener a su mamá presente en esta ocasión. Ella vive en otra ciudad, así que me aseguré de reservar un vuelo para que llegara el día de la fiesta. Todo estaba tomando forma, y no podía esperar a ver la cara de mi esposo cuando entrara en una habitación llena de las personas que más le importaban. La noche de la fiesta de cumpleaños de mi esposo, todo estaba en su lugar. Las decoraciones eran perfectas, los invitados estaban esperando en silencio, la casa estaba oscura, y todos estábamos callados mientras esperábamos a que él llegara. Más temprano ese día, había preparado el escenario sin dar ninguna pista. Durante el desayuno, le mencioné casualmente que estaría en casa de mis padres esa noche, esperando que no tuviera expectativas de nada especial. Mi objetivo era que pensara que no estaba planeando nada para su cumpleaños. Imaginé lo sorprendido que estaría cuando cruzara la puerta y descubriera la sorpresa que lo esperaba. Cuando escuché su auto entrando en el camino de entrada, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Todos nos quedamos perfectamente quietos. Finalmente, la puerta se abrió. Todos saltamos al unísono, gritando, sorpresa, feliz cumpleaños, mientras las luces se encendían. Pero en lugar de la expresión de alegría que había estado esperando, allí, en la puerta, estaba mi esposo, Jackson, con la corbata aflojada, los brazos alrededor de su compañera de trabajo, April, en medio de un beso. Todos a nuestro alrededor quedaron en silencio. La gente no sabía qué hacer o qué decir, mirando a Jackson y April. Para dar algo de contexto, mi esposo y April son compañeros de trabajo. Han estado trabajando juntos por un tiempo. Ella es más joven que nosotros y es una de sus subordinadas en la oficina. A lo largo de los años, la he visto en las fiestas navideñas de la empresa cuando Jackson me llevaba con él. He observado cómo interactúa con las personas, especialmente con él. A veces, se mostraba algo coqueta e incluso se refería a sí misma como su esposa del trabajo en broma. Pero nunca lo tomé en serio. Lo dejaba pasar, principalmente porque parecía comportarse de esa manera con casi todos los hombres mayores de la oficina. Pensé que era simplemente parte de su personalidad y nunca dejé que su comportamiento me molestara, porque confiaba en mi esposo y no la veía como una amenaza seria. Pero ahora, viéndolos en la puerta, en esta situación, era una humillación que nunca imaginé. Cuando mi esposo se dio cuenta de que todos estábamos allí, mirándolo, finalmente se detuvo. Sus ojos estaban desenfocados, parecía borracho, tambaleándose un poco. Miró alrededor a las personas reunidas para su fiesta sorpresa y simplemente dijo, «Ups», antes de volver a estallar en carcajadas. Mientras tanto, April estaba a su lado, incómoda, arreglándose la camisa, con el labial casi borrado debido a su beso. La habitación estaba en silencio, y todo lo que sentía era el peso aplastante de la vergüenza y el dolor, con todos los ojos sobre mí, esperando cómo iba a reaccionar. Cheryl, mi suegra, fue la primera en romper el silencio. Se levantó y exclamó en voz alta, «Jackson, ¿qué demonios estás haciendo?» Los ojos de Jackson se agrandaron, no esperaba ver a su madre allí, y giró lentamente la cabeza hacia ella. Trató de explicarse en su estado aturdido, yo no esperaba que estuvieran todos aquí», murmuró, luciendo un poco avergonzado ahora. Me latía el corazón mientras lo confrontaba directamente, preguntándole por qué estaba con April en nuestra casa, besándola, cuando yo había organizado esta fiesta sorpresa para celebrar su cumpleaños. Necesitaba saber la respuesta, aunque estaba aterrada de lo que podría decirme. Jackson suspiró y negó con la cabeza. Miró a su alrededor antes de aclararse la garganta, como si estuviera a punto de hacer un anuncio trivial. Dijo que había planeado contarme en otro momento. Luego, con una sonrisa, agregó que, dado que la fiesta sorpresa lo había sorprendido junto a April, bien podía aprovechar para revelar la verdad. April y yo estamos juntos. Hemos estado saliendo desde hace algunos meses, pausó, mirándola como en busca de confirmación antes de volver a mirarme, y estoy enamorándome de ella. Me quedé ahí, completamente atónita. ¿Qué estaba diciendo mi esposo? Pero no se detuvo ahí. Continuó, explicando cómo había intentado reprimir sus sentimientos por April durante meses. Pero este año, dijo, se dio cuenta de que necesitaba vivir la vida en sus propios términos. No podía creer lo que estaba escuchando. Sus palabras sonaban surreales,
como si vinieran de alguien más, no del hombre con quien había construido una vida durante tantos años. Siguió con un discurso sobre cómo su padre había muerto joven, sin haber tenido la oportunidad de cumplir sus sueños. No quiero terminar como él, dijo, con un tono casi desafiante. Necesito hacer lo que me haga feliz antes de que sea demasiado tarde para mí. Me quedé con la boca abierta. Sentí una furia y traición tan profundas que no pude contenerme. Agarré el pastel de cumpleaños, ese mismo pastel que había escogido con tanto esmero para él, y sin pensarlo 2 veces, se lo lancé directo a la cara. El pastel se estrelló contra su ropa, manchándolo por completo, y algo del pastel también salpicó a April. Al principio, todos se quedaron en shock, pero luego algunos empezaron a reír a su costa. Jackson, por supuesto, se enfureció. Mientras se limpiaba la cara, comenzó a gritarme: «Mira lo que has hecho, has ensuciado mi camisa». Era casi cómico lo trivial de su queja, dada la gravedad de la situación. Ahí estaba él, obsesionado con el estado de su camisa, como si eso fuera lo más importante, no el hecho de que acababa de humillarme frente a todos, exhibiendo su traición abiertamente. Así que le dije: «Tu camisa ya estaba sucia, cuando se te acercó esa furcia a besarte». Sin siquiera mirarme de nuevo, Jackson se fue enfurecido al piso de arriba, probablemente a cambiarse de ropa, mientras April se quedó ahí, mirando a todos, sin vergüenza alguna. Tan pronto como Jackson desapareció de la vista, aproveché para mirarla con odio. Luego me acerqué, la agarré del cabello y la arrastré hacia afuera. Y créeme, estaba gritando, acusándome de maltratarla, pero ninguno de los invitados se movió para ayudarla. Nadie se movió, nadie siquiera pestañeó. Incluso Cheryl gritaba furiosa a April por tener el descaro de estar con Jackson en mi propia casa, en nuestra fiesta, frente a nuestros amigos. Una vez afuera, la giré hacia mí y solté las palabras que había estado conteniendo, como veneno en mi lengua. «No puedo creerlo», escupí, «te acostaste con mi esposo después de todas las veces que me has visto». Pero April no se inmutó, no estaba ni un poco avergonzada. Simplemente, se burló, mostrándome una sonrisa desafiante, como si yo fuera la que estaba en el error. Así que me respondió: «Jackson me quería a mí, no tienes derecho a interponerte entre nosotros». Y añadió: «De todos modos, él iba a dejarte algún día». Estaba siendo arrogante, como si todo lo que estaba pasando fuera un simple juego. Continuó hablando, sugiriendo que en lugar de culparla a ella, quizá debería reflexionar sobre por qué había fallado como esposa, insinuando que mi incapacidad para mantenerlo satisfecho era la razón por la que él había recurrido a ella. Cada palabra me empujaba más cerca del borde. «Tú no lo entiendes como yo», se burló, «no lo haces sonreír como yo. Por eso te deja, se merece a alguien mejor que tú». Ni siquiera pensé, mi visión se volvió borrosa, y lo siguiente que supe fue que mi mano voló por el aire y se estrelló contra su rostro con un sonido seco. Nadie iba a venir a faltarme el respeto en mi propia casa. April comenzó a llorar, llevándose una mano a la mejilla donde la había golpeado, ahora enrojecida por el impacto. Entre lágrimas, gritó una serie de insultos hacia mí, pero se notaba que su voz se estaba quebrando, como si estuviera comenzando a llorar. Antes de que pudiera responder, Cheryl intervino. «Si no te vas de esta propiedad ahora mismo, también te llevarás una bofetada de mi parte», amenazó Cheryl. April, aún furiosa, la miró, pero no se atrevió a moverse hacia ella. Para entonces, algunos invitados se habían acercado afuera, no querían perderse nada de lo que estaba pasando. Algunos murmuraban y otros simplemente se quedaron en silencio para no empeorar aún más las cosas. Era un espectáculo que nadie había esperado cuando llegaron. Entonces, como si estuviera programado, Jackson reapareció. Salió con una camisa recién puesta, luciendo perturbadoramente sereno dadas las circunstancias. Llevaba una bolsa sobre el hombro, y me tomó un momento asimilar que había empacado algunas de sus cosas. Cuando vio a April sosteniéndose la mejilla, con lágrimas recorriéndole el rostro, corrió hacia ella, rodeándola con el brazo protectivamente, como si ella fuera la víctima en todo esto. «¿Qué demonios te pasa?», me gritó. Me miraba como si yo fuera la que había cruzado la línea, como si yo hubiera hecho algo imperdonable. En sus ojos, yo era la villana por haber abofeteado a la mujer que me había traicionado con él. Luego dijo algo que me pareció muy gracioso, porque básicamente después de todo lo que había sucedido, era obvio que se acabó lo nuestro. «Ya no puedo con esto, se acabó», gritó. «Quiero que te vayas de la casa, cuando regrese de nuestro viaje, espero no verte nunca más». Había planificado un viaje con su novia, y ahora era el momento en que me lo confesaba. Le dije que podría llevarse a su fulana a donde quisiera y su madre le dijo que para él también tendría una como la que recibió April. Mientras, nos quedamos viendo cómo llevaba a April a su auto y luego ambos se alejaban sin una sola mirada atrás. Sentí un vacío profundo, desgarrador, mientras veía las luces traseras de su auto desaparecer calle abajo. Cheryl se veía tan devastada como yo.
Todos acababan de presenciar el fin de mi matrimonio en tiempo real, y me sentía tan humillada. Cheryl, bendita sea, tomó el control de la situación de inmediato. Les pidió amablemente a todos que se marcharan, agradeciéndoles por venir y disculpándose por lo sucedido. Algunas personas se acercaron a mí, me dieron abrazos incómodos y ofrecieron unas pocas palabras de consuelo antes de salir, mientras yo me quedaba allí, completamente entumecida, aún intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Cuando todos se fueron, Cheryl me guió para que me sentara. Me pasó un vaso de agua, y aunque mis manos temblaban, apenas lo notaba. Una vez que estuvimos solas, empecé a llorar. Había aguantado demasiado tiempo. No quería llorar frente a todos, pero ahora que estaba sola con ella, todo salió, la conmoción, la humillación, la incredulidad absoluta ante lo que acababa de pasar. Mi esposo había destruido nuestro matrimonio en su propia fiesta de cumpleaños sorpresa, frente a amigos y familiares, mientras besaba a su compañera de trabajo. Y luego tuvo el descaro de echarme de la casa. Cheryl me abrazó mientras lloraba, sin decir nada, solo permaneciendo a mi lado, dándome el consuelo silencioso que tanto necesitaba en ese momento. A través de mis lágrimas, le confesé a Cheryl que estaba completamente perdida. No tenía idea de qué hacer, a dónde ir o cómo reconstruir mi vida. Había invertido tantos años en este matrimonio, cuidando a mi esposo durante sus enfermedades, cocinando, limpiando, incluso renunciando a mi carrera, porque él siempre quiso una esposa que se quedara en casa. Y ahora me había dejado sin nada. Me sentía perdida, física y emocionalmente. No podía imaginarme empacando mi vida y dejando el hogar que habíamos compartido durante tantos años. Al escucharme, Cheryl negó con la cabeza con firmeza y me recordó algo que aparentemente había olvidado. La casa en la que Jackson y yo habíamos vivido no era realmente nuestra. Pertenecía al difunto esposo de Cheryl, una casa llena de recuerdos que ella había atesorado tras su partida. Nos había permitido vivir allí generosamente para que pudiéramos formar una familia y construir nuestra vida juntos. Después de lo que mi hijo te hizo, me avergüenza haber criado a semejante monstruo, dijo. Ella también sentía dolor, porque me dijo que se dio cuenta de que su propio hijo se ha convertido en alguien que apenas reconoce. Luego, me miró directamente a los ojos y dijo, esta es mi casa, y yo decido quién vive aquí, y te elijo a ti. Sus palabras fueron lo mejor que me sucedió esa noche, o al menos se sentía así después de descubrir una cosa negativa tras otra. Continuó, diciendo que no iba a permitir que Jackson y April se salieran con la suya. Quería enseñarle a Jackson una lección, recordarle que destruir un matrimonio y marcharse no sería algo sin consecuencias. Luego, añadió algo que me hizo sonreír, incluso en medio de todo el caos. No hay forma de que deje que la flacucha desnutrida de April se mude aquí con mi hijo, ella no va a arruinar el hogar de mi familia. Que mi propia suegra me defendiera así, fue algo que no había esperado. Pensé que tal vez, eventualmente, apoyaría a su hijo, pero aquí estaba, cuidando de mí. Jackson podía haber pensado que podía salir de nuestro matrimonio y entrar en los brazos de otra mujer, pero Cheryl y yo estábamos a punto de demostrarle que la vida no sería tan fácil. Lo cual era más fácil ahora que sabía que no me iba a quedar sin hogar. Su apoyo era todo lo que necesitaba para seguir con mi plan. Así que, para hacer la historia corta, durante el fin de semana, firmé un acuerdo de alquiler con ella, haciendo todo oficial. Quería pruebas, algo concreto que impidiera que Jackson me echara alguna vez. Con el contrato en su lugar, sabía que tenía una base sólida sobre la cual apoyarme. Ese mismo fin de semana, empaqué meticulosamente todas las cosas de Jackson. Fue extrañamente terapéutico, poner en cajas los restos de la vida que habíamos compartido. Las apilé cuidadosamente en el porche, donde él podría recogerlas fácilmente al regresar de su viaje. Aunque sin preocuparme si iba a llover con viento, algo que me pareció haber visto en mi teléfono. No fue hasta una semana después que finalmente vi su auto entrando en el camino de entrada. Para ese momento, ya había hecho todos los preparativos necesarios. Había instalado cámaras de seguridad afuera de la casa porque sabía lo que se avecinaba. Necesitaba las cámaras para mi propia protección, por si las cosas se complicaban. También había cambiado las cerraduras. No había forma de que entrara a mi casa. Como era de esperar, cuando intentó meter su llave en la puerta, no pasó nada. Parecía como esa noche, cuando apareció borracho para su cumpleaños. Luchó con la cerradura por un momento antes de darse cuenta de que no iba a abrir. Su rostro se torció de frustración, algo que pude ver en las cámaras después, y pronto comenzó a golpear la puerta. «Abre la puerta», gritaba, cada vez más frustrado. Lo miré a través de la cámara, sintiéndome curiosamente tranquila. No tenía la intención de dejarlo entrar, no después de todo lo que había pasado. Así que, en lugar de abrir la puerta, le hablé a través del intercomunicador, con la voz lo más casual que pude. «¿Qué estás haciendo aquí, Jackson?», pregunté, con un tono sereno. No tardó mucho en responder.
Empezó a gritar, acusándome de haberme quedado demasiado tiempo, insistiendo en que ya me había dado suficiente tiempo para empacar mis cosas y que debería haberme ido para entonces. Despotricaba sobre lo cansado que estaba de mí, como no soportaba más mi supuesta necesidad y desesperación por quedarme aquí, cuando él ya había terminado con nuestro matrimonio frente a todos. Dijo que no quería lidiar conmigo, que solo quería el divorcio y que desapareciera de su vida. Sus ojos luego cayeron en las cajas que estaban afuera, que era un montón de cajas mojadas para ese entonces, y se quedó en silencio. Supongo que no se había dado cuenta antes de que esas eran sus cosas afuera. Miró las cajas y luego de nuevo hacia la puerta, sacudiendo la cabeza como si todo esto fuera alguna broma ridícula. Pero no lo era, y él lo sabía. ¿Crees que puedes tirar mis cosas así? ¿Crees que te saldrás con la tuya? Se acercó de nuevo a la puerta, golpeándola aún más fuerte. No tienes derecho a hacer esto, te llevaré a la corte si es necesario, gritó, su voz temblaba con una furia apenas contenida. ¿Me oyes? Te demandaré por esto, no puedes simplemente echarme de mi propia casa. Vamos a demandarte también por golpear a April. Lo dejé continuar, mirándolo a través de la cámara mientras despotricaba, paseando enfadado de un lado a otro en el porche. Casi resultaba divertido como aún creía que tenía el control de la situación. Me acerqué al intercomunicador, con la voz fría y serena, y le expliqué que esta no era su casa, sino la de su madre. Le dije que había firmado un contrato de arrendamiento con Cyril, haciendo que la casa fuera legalmente mía para vivir en ella ahora, y señalé que él era quien estaba entrando sin permiso. Tras una breve pausa para darle tiempo de asimilar mis palabras, continué, diciéndole que si quería llevar el asunto a los tribunales, era libre de intentarlo, pero que no creía que tuviera mucho de qué agarrarse. Le exigí que recogiera sus cosas y se fuera de inmediato o llamaría a la policía. Lo observé a través de la cámara. Casi daba lástima, realmente, la forma en que se quedó ahí congelado por un momento. Pero luego, tan rápido como apareció la confusión, fue reemplazada por la furia. Gritó a la puerta, y de repente, sacó su teléfono con un movimiento furioso. No tenía duda de que estaba llamando a su madre, probablemente esperando que ella viniera a defenderlo, a deshacer la situación. Pero sabía que Cyril no tenía intención de hacer eso. Estaba segura de que le diría exactamente lo que yo le había dicho, que esta ya no era su casa y que necesitaba aceptar las consecuencias de sus actos. Mientras lo miraba desfilar con furia en el porche, pateando cajas y maldiciendo por lo bajo, quedó claro que la conversación con Cyril no estaba yendo a su favor. Su frustración se desbordó mientras caminaba con fuerza, y pateó una de las cajas que había empacado tan cuidadosamente y con tanto amor para él y que por desgracia se estropearon. Pero lo único que provocó es que sus cosas se esparcieran por el porche. Podía escucharlo gritar improperios a la puerta, mientras me llamaba ladrona, acusándome de haberle robado su casa. Voy a hacer que pagues por esto, repetía una y otra vez. Podría haber respondido a sus insultos, pero no le veía el sentido. Sabía que no podía hacer nada, no realmente. Podía intentar llevar esto a los tribunales si quería, pero ambos sabíamos que no tenía base. Había hecho todo legalmente, y no había forma de que pudiera reclamar que yo lo había perjudicado, cuando él había sido quien rompió nuestros votos matrimoniales, traicionándome de la peor forma posible. Y en cuanto a April, dudo que muchos de nuestros amigos y familiares quieran testificar a su favor. Después de lo que se sintió como una hora de verlo enfurecerse afuera, finalmente se le agotaron las fuerzas. Se veía derrotado, con los hombros caídos al darse cuenta de que no había manera de ganar esto. Sin otra opción, Jackson finalmente comenzó a mover sus cajas al auto. Lo observé mientras metía lo último de sus cosas en el maletero, lo cerraba de un golpe y se marchaba. Desde ese día, he recibido múltiples mensajes de voz tanto de Jackson como de April hasta que finalmente me cansé y los bloqueé. De todas formas, los que he recibido han sido cada uno más amargo que el anterior. April, en particular, parece disfrutar llamándome bruja por haber logrado echar a Jackson de la casa. Sigue hablando sobre cómo ambos querían comenzar de nuevo en este hogar y que les robé ese sueño. Jackson, al parecer, ha estado viviendo en un motel, y según sus mensajes, está miserable. Así que eso es lo que tengo para contarles sobre mi divorcio en este subreddit. He leído otras historias de ustedes también y pensé que esta podría encajar bien con la temática del lugar. Actualización 1. Quería aclarar algunas cosas que olvidé contar en mi publicación original. La razón por la que Jackson no está viviendo con April actualmente, es porque ella comparte su lugar con otras 2 compañeras de cuarto y su arrendador es muy estricto con las reglas. Aparentemente, no le permiten que Jackson se mude, lo cual me resulta bastante irónico. Si están tan comprometidos el uno con el otro, entonces creo que April debería romper su contrato de arrendamiento y buscar un lugar donde los dos puedan jugar a ser una pareja. Pero, sinceramente, ahora pueden hacer lo que quieran, ya no es mi problema. Mi enfoque ahora es asegurarme de que Jackson pague por lo que hizo de más de una manera.
Ya he presentado la demanda de divorcio y estoy preparada para luchar con uñas y dientes, para asegurarme de que pague una buena cantidad de pensión. Tal vez pensó que podía salir de este matrimonio sin consecuencias, pero está a punto de aprender que las acciones tienen repercusiones, especialmente cuando traicionas a alguien que solo te ha sido leal. ¿Quiere una vida con April? Eso está bien, pero va a ayudarme a reconstruir la vida que destruyó, le guste o no. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. Tomé en cuenta todas sus sugerencias y finalmente envié un correo electrónico a la empresa de Jackson sobre su aventura continua con April. Sabía que sacar nuestros trapos sucios no cambiaría la traición que me había infligido, pero sentí que era necesario por el bien de sus otros subordinados. En mi correo, detallé todo lo que Jackson me había confesado sobre su relación, exponiendo el hecho de que había estado ocurriendo durante meses. Relaté incidentes específicos que había presenciado, incluyendo el comportamiento inapropiado de April con hombres mayores en varias fiestas de la oficina. Quería dejar claro que su relación no era solo una traición personal, sino también una violación continua de la ética en el lugar de trabajo. Para mi sorpresa, después de una semana de silencio, algunos de los compañeros de trabajo de Jackson, quienes también se habían convertido en mis amigos a lo largo de los años, me contaron que el Departamento de Recursos Humanos había iniciado una investigación completa sobre el asunto. No esperaba que la empresa tomara en serio mi correo, pero al parecer se había corrido la voz sobre el favoritismo que Jackson le mostraba a April por encima de otros empleados. Le había estado dando un trato preferencial durante mucho tiempo, lo que siempre había generado sospechas y murmullos de descontento en la oficina. Así que, la combinación de mi relato detallado y las quejas de otros empleados obligaron a la empresa a investigar. La aventura de Jackson dejó de ser un asunto privado, había cruzado al ámbito profesional, y eso cambió todo. Días después, supe por mis amigos que Jackson había sido despedido como resultado de la investigación. En cuanto a April, no estoy segura si enfrentará el mismo destino. Mis amigos me dicen que Recursos Humanos todavía está investigando su papel en la situación, pero no he escuchado nada definitivo. Parte de mí espera que también enfrente consecuencias, aunque sé que, al final, eso ya no está en mis manos. Para quienes se preocupan por mi situación de pensión alimenticia y si tendré derecho a algo después de que Jackson fue despedido, no se preocupen, estoy en una buena posición. A lo largo de los años, Jackson ha ganado un ingreso considerable, y me doy cuenta de que rara vez gastó en nosotros. Nunca fuimos de vacaciones, tuvimos muy pocas citas y rara vez me compraba algo. Mirando hacia atrás, está claro que siempre hubo señales, pero no quería verlas. En fin, mi único enfoque ahora es finalizar el divorcio. Estoy comprometida a asegurarme de obtener lo que merezco. He pasado por demasiado para conformarme con menos de lo justo. Con la pérdida de empleo de Jackson y todo lo demás que ha sucedido, siento que estoy al borde de un nuevo comienzo. Estoy lista para seguir adelante. Actualización 3. Han pasado 7 meses desde mi última actualización, perdón por la demora, pero ya estoy divorciada de mi ex desde hace un tiempo e incluso he comenzado a salir con alguien. Jackson guardó resentimiento contra mí durante todo el proceso de divorcio, supuestamente por haberle costado su trabajo, pero no podía hacer nada al respecto. Varios testigos lo habían visto besar a April durante la fiesta sorpresa y lo habían escuchado confesar su aventura. Los cuales no quisieron ayudar a April con su demanda por agredirla físicamente. Y aunque hubiera podido demostrarlo, era fácil de argumentar que había hecho cosas para provocar esa reacción. Y para los que dicen que no deberían publicar nada de esto aquí porque alguien podría encontrarlo y usarlo en mi contra, he cambiado nombres y detalles para que no sea exactamente igual. Al final, he recibido una buena compensación del divorcio, ya que mi ahora ex esposo tenía ahorros y un coche que sirvieron para pagar mi parte. Lo primero que hice después del divorcio fue irme de vacaciones sola, donde me dediqué a descansar en la playa y a tomar cócteles. Actualmente, estoy trabajando a medio tiempo en la boutique de una amiga y planeo solicitar trabajos de tiempo completo en el futuro. Cyril y yo hemos seguido siendo parte de la vida de la otra. Ha sido un apoyo incondicional para mí durante todo este proceso, no muchas suegras se ponen del lado de su nuera. En cuanto a Jackson y April, todavía están juntos. Al parecer, April nunca fue despedida de la empresa, pero he escuchado que sus compañeros de trabajo ya no confían en ella. La mayoría se ha distanciado de ella, sin querer verse relacionados con alguien que estuvo en el centro de un escándalo tan grande dentro de la empresa. Estoy lista para esta nueva etapa, más fuerte y con ganas de seguir adelante. Actualización 4. Para los que recuerdan, soy la esposa que planificó la fiesta sorpresa para celebrar el cumpleaños de mi esposo, pero terminé siendo yo la sorprendida cuando mi entonces esposo decidió presentarse con su compañera de trabajo. Desde la última vez que compartí una actualización, mi vida ha seguido avanzando, y puedo decir que, después de meses de recuperación y cambios, estoy en un lugar bastante mejor. Estoy trabajando a tiempo completo, lo cual me permite cubrir mi propio alquiler en la casa de mi suegra. Pero, en realidad, ya ni siquiera la llamo suegra,
es más bien una amiga con la que he compartido risas y lágrimas a lo largo de todo este proceso. Ella me ha dejado el alquiler bastante bajo y ha sido una amiga sincera y un apoyo invaluable. Lo que jamás imaginé es que en medio de tanta traición encontraría una amistad genuina con quien fuera mi suegra. Ahora, al verdadero problema de la actualización, mi exmarido, quien hasta hace poco estaba convencido de que el amor verdadero que sentía por April era el destino, está recibiendo una dosis de realidad. Resulta que la relación con April ha llegado a un abrupto final. Ella, quien claramente estaba más interesada en los beneficios materiales de su relación, ha encontrado otro esposo de oficina en su empresa para que le borre el lápiz labial, por decirlo de manera elegante. Mi ex, quien ha perdido su trabajo anterior y ha tenido que conformarse con uno nuevo que paga mucho menos, ya no es el príncipe azul que ella buscaba. Sin su buen salario y sin la posición de poder que antes ostentaba, ha dejado de ser la pareja conveniente para ella, y April no ha perdido tiempo en encontrar a alguien más con quien suplir su necesidad de atención y beneficios. ¿Y cómo sé todo esto? Bueno, porque mi ex, en su desesperación y sin lugar a dónde ir, ha recurrido nada menos que a su madre para pedirle que le permita alquilar la casa en la que yo vivo actualmente. Pero mi ahora amiga, siendo la genia que es, le dijo que recordaba perfectamente haberlo visto levantarse antes y ponerse de pie, con la camisa arrugada y una meretriz aferrada a su hombro durante aquella fiesta sorpresa. Y con la misma firmeza, le aseguró que confiaba en que, aunque la vida no le estaba dando facilidades ahora, sería capaz de encontrar la manera de ponerse de pie, pero sin su ayuda. Una madre siempre está para sus hijos, pero hasta una madre tiene límites. Cuando alguien es capaz de hacer algo tan bajo, de humillar a su propia familia de la forma en que él lo hizo, se queda solo, incluso ante quienes más lo aman. Su madre le enseñó una lección de dignidad y respeto, y sinceramente, no podría estar más agradecida de tenerla en mi vida. Tal vez en su próxima relación elija mejor sus cartas.